Anteriormente, el presentador Frank González y los expertos en la materia trazaron la trayectoria del sábado bíblico desde su inicio. Establecido desde su origen como el eje del ciclo semanal, el sábado fue por miles de años el sello del poder y la autoridad del Creador. Los 10 mandamientos, principios fundamentales de la vida, hacen del sábado del séptimo día parte de la ley divina. Mientras Cristo estaba en la tierra, la controversia y la discusión cambiaron sobre la manera apropiada de guardar el sábado. Los judíos eran muy legalistas en guardar el sábado, no se podía hacer nada. Al sanar al hombre de la mano seca, Jesús mostró el verdadero espíritu del sábado. Rechazó las reglas rabínicas. Guardó el sábado conforme a las antiguas escrituras hebreas, que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Jesús no quebrantó el sábado de los 10 mandamientos, sino que hizo nulo las costumbres y tradiciones de los hombres. ¿Dónde, pues, y cuándo comenzaron los cristianos a observar un día distinto de culto? La primera ley que obligó a la gente a celebrar y descansar en el domingo fue la ley promulgada por el emperador Constantino en el año 321. A pesar de la popularidad de la adoración al sol y las leyes dominicales de los emperadores, muchos cristianos siguieron adorando en el séptimo día, sábado. De hecho, fueron minoría las iglesias que abandonaron el sábado. Y ahora, continuemos con la tercera parte de la historia del conflicto sabático, en la parte tercera, titulado Un santuario en el tiempo. Soy Patricio, un pecador, el menos educado, el menor de los fieles y el más despreciado por todos. Mi padre era Calpornicus, diácono, hijo de Potitus, el sacerdote de la villa de Benavent Arbuniae, donde tenía una finca, y allí me tomaron cautivo. Yo tenía 16 años de edad y no conocía al verdadero Dios. Me llevaron cautivo a Irlanda, junto a miles, y merecidamente, porque nos habíamos apartado de Dios y no guardábamos sus mandamientos. Esta es una copia de la Confesión de San Patricio, el testimonio de un hombre a menudo considerado como el irlandés más famoso de la historia. Pero los mitos y leyendas oscurecen su verdadera identidad. ¿Era un gran misionero de Irlanda que hacía milagros? ¿Fue él quien hizo salir de la isla Esmeralda a las serpientes? ¿Quién fue en realidad San Patricio? Bienvenidos a la tercera parte de Un santuario en el tiempo. Hoy presentaremos el San Patricio histórico, un hombre muy distinto del Patricio de las leyendas y la tradición. En el proceso veremos nuevos aspectos del prolongado esfuerzo por reemplazar el sábado bíblico por el domingo como día universal de adoración. Patricio nació hacia fines del siglo IV en una cultura cristiana celta. Su religión era muy diferente del cristianismo latino o romano que se estaba imponiendo en otras partes de la Europa occidental. No sabemos quiénes fueron los primeros cristianos celtas, ni quién les habrá presentado el cristianismo. Ni siquiera estamos seguros cuándo empezó todo. Pero lo que sí sabemos es que ellos creyeron basados en los escritos de Patricio y de otros. Y lo que creían estaba basado en su entendimiento de las escrituras. Contrariamente a los teólogos de la cristiandad romana, quienes acudían a las enseñanzas de la Iglesia y los concilios, los celtas recalcaban la Biblia. Esta lealtad a la Biblia era lo que separaba a los cristianos celtas de la comunidad mayoritaria formada por los cristianos romanos. Por cuanto la Biblia era el fundamento de su fe,
Les era difícil aceptar la autoridad de la Iglesia romana. Es que la Iglesia celta se desarrolló fuera del alcance de la influencia romana. Tenía sus raíces en la Iglesia que guardaba el sábado, la cual comenzó con Jesús y sus apóstoles en el primer siglo. Tomando en cuenta cómo los celtas recibieron el cristianismo, sabemos que ellos eran creyentes firmes en las Escrituras. Se esforzaban en hacer lo que la Biblia les decía. Asimismo, sabemos que ellos conocieron el cristianismo antes de que la observancia del domingo entrara en boga. No hay ninguna indicación en las obras de Patricio de que él aceptara las enseñanzas de los padres de iglesia ni los cánones de concilios. Él acudía únicamente a las escrituras en las cuales basar su creencia, práctica y enseñanza. Esta era, pues, la religión de Patricio, basada en la Biblia, fiel a sus enseñanzas y obediente a sus mandamientos. Esa era la religión que habría de llevar a los habitantes de Irlanda. Patricio pisó por primera vez el suelo de Irlanda en calidad de cautivo. Secuestrado, junto con millares de otras personas, fueron todos llevados a Irlanda y vendidos como ganado. Allí pasó Patricio 6 largos años, trabajando para un granjero en calidad de esclavo. Todos los días cuidaba las ovejas y oraba mucho en el día. El amor de Dios y su temor me llenaron más y más, y mi fe se fortaleció. Hacía lo mismo aún cuando estaba en el bosque y en la montaña, y solía levantarme de madrugada para orar en nieve, en escarcha, en lluvia. Y una noche oí en sueño una voz que me dijo: «Pronto irás a tu propia tierra». Y oí nuevamente después de algún tiempo esa voz que me dijo: «Mira, tu barco está listo». Y no estaba cerca, sino a más de 300 kilómetros, y nunca había estado allí, ni conocía absolutamente a nadie. Pero empecé el recorrido, dejé al hombre con quien había estado por 6 años, fui en la fortaleza de Dios, quien dirigió mi camino hacia el bien, y no sentía temor alguno hasta que llegué al barco. Patricio siempre creyó que su escape de Irlanda fue dirigido por una mano divina. Su propio pueblo lo recibió de nuevo, rogándole que nunca los volviera a dejar. Pero el plan de Dios para la vida de Patricio no se iba a cumplir en su propia tierra. En la noche vi en visión a un hombre llamado Victoricus, como si hubiera venido de Irlanda trayendo muchísimas cartas, y me dio una de ellas. Y leí las primeras palabras de esa carta diciendo: «La voz del irlandés». Y mientras leía la carta, creí oír muchas voces en ese mismo momento, clamando a una sola voz: «Te pedimos, muchacho, ven y anda entre nosotros una vez más». Respondiendo a los ruegos del pueblo irlandés, Patricio volvió a Irlanda. Allí su carrera como predicador y maestro hizo que eventualmente se le considerara santo y lo colocó entre las filas de los misioneros cristianos mejor conocidos del mundo. Pero hay algo que no es tan bien conocido acerca de él. San Patricio guardaba el sábado, 7º día. De hecho, su reposo sabático se volvió legendario. 2 siglos después de su muerte, su biógrafo escribió que cada 7º día, Patricio y su amigo Victorico se reunían para orar y gozar de mutuo compañerismo. Algunos historiadores hasta creen que el amigo especial de Patricio era en realidad un ángel. No tenemos que depender solo de los escritos o experiencias de Patricio para conocer la historia de la observancia del 7º día en Irlanda.
Las antiguas leyes irlandesas rigieron la historia de las tribus irlandesas por muchos años, y esas leyes estipulaban, entre otras cosas, que la gente debía guardar el sábado del séptimo día. Parece haber sido costumbre en las iglesias celtas de la antigüedad guardar el sábado judío, como un día cuando no se trabajaba. Observaban el cuarto mandamiento literalmente en el séptimo día de la semana. A medida que crecía la influencia de la religión romana, iba afectando gradualmente las prácticas sabáticas de algunos cristianos celtas en las Islas Británicas. Ya a comienzos del siglo VI, no era raro que los creyentes celtas guardaran tanto el sábado como el domingo en calidad de días santos. Así sucedía en los tiempos de un irlandés llamado Columba, el sucesor espiritual de Patricio. Columba se había graduado en una de las escuelas establecidas por Patricio. Nacido en una familia de la nobleza, en torno al año 521, cedió su derecho al trono de Irlanda y se dedicó a una vocación más elevada. Columba estableció su empresa misionera en la rocosa isla de Iona. Él y 12 amigos llegaron a ese remoto lugar navegando desde la costa occidental de Escocia en pequeños botes redondos hechos con cueros de animales. Allí en Iona, Columba fundó una escuela de misioneros cuyos alumnos llevaron el mensaje cristiano al territorio escocés y lo esparcieron por toda la Gran Bretaña. En su doctrina, Columba se mantuvo fiel a sus raíces cristianas celtas. Guardó el sábado, séptimo día, como el día de reposo. Si bien se guardaba el domingo en honor de la resurrección de Cristo, Columba les enseñó a sus discípulos a guardar el sábado como igualmente sagrado. Sus instrucciones respecto a la observancia del sábado eran que sus seguidores debían salir a las márgenes de la isla Lona, meditar en la creación, leer las Escrituras y alimentarse espiritualmente en ese santo día. Columba y sus misioneros plantaron firmemente la religión cristiana en Escocia, y esa religión incluía la observancia del sábado. Sus conversos resistieron la creciente influencia de Roma, donde se promovía el domingo como el día de culto. Columba murió el año 597, pero sus creencias perduraron por siglos en la religión de los escoceses. En el año 1070, Malcolm, rey de Escocia, se casó con Margarita, una joven que estaba destinada a ser más famosa que su esposo. Dejó su marca en la historia mayormente como reformadora religiosa. De hecho, más tarde la Iglesia Católica Romana la declaró santa. Sabemos que Margarita creció en el palacio de los piadosos reyes de Hungría, quienes eran muy católicos, y desde la edad de 7 u 8 años ella vivió en el palacio de Eduardo, el confesor de Inglaterra, quien era también muy pío y devoto católico. En la corte inglesa, Margarita vivió bajo la influencia de los monjes benedictinos de Canterbury. Cuando las condiciones políticas hicieron que su familia no se sintiera bienvenida en Inglaterra, se trasladaron a Escocia, donde el rey se fijó en Margarita. Parece que Margarita pensaba hacerse monja. Según un informe, no quería casarse con Malcolm, rey de los escoceses, porque ella quería consagrarse a sí misma para ser, como ella misma decía, la novia de Cristo. El biógrafo de Margarita nos dice que ella en su niñez era muy dedicada a la iglesia y tenía interés en hacerse religiosa. Pero cuando fue a Escocia y conoció a Malcolm, este le pidió la mano para casarse, pero según su biógrafo, ella se resistía a aceptarlo y solo consintió a pedido de sus familiares. Y porque pensó que Dios le estaba dando una oportunidad para difundir su palabra en el reino de Escocia. Margarita consideraba que la corte escocesa era un tanto cruda y falta de refinamiento, de modo que decidió cambiar las cosas. Le hizo muy mala impresión la forma como los escoceses practicaban su religión. Muchos seguían aún las doctrinas y tradiciones que Columba había llevado desde Irlanda,
casi 5 siglos antes. Había un aspecto de la religión popular que molestaba especialmente a la nueva reina. Cuando había llegado primero a Escocia, ella no estaba contenta con la observancia del domingo. Se enteró de que la gente seglar se ocupaba en realizar trabajos domésticos en domingo. Ellos habrían asistido a la iglesia primero, pero después se ocupaban en sus quehaceres diarios, y eso era algo que ella quería evitar. La reina insistía en la observancia única y estricta del día del Señor, domingo. La gente y el clero obedecían, pero sin dejar por completo su reverencia por el sábado. La historia de los primeros siglos de la era cristiana revela un movimiento definidamente contrario al séptimo día, sábado, y favorable al domingo. Y los documentos eclesiásticos identifican inequívocamente el establecimiento religioso de Roma como su centro neurálgico. La campaña romana por reemplazar el séptimo día sábado por el domingo recibió un poderoso impulso el año 321 de nuestra era. Ese fue el año en que Constantino ordenó la observancia del domingo como el día autorizado por el Estado. Lo raro es que, a pesar de su profesión de cristianismo, hay muy poco de cristiano en su primera ley dominical. De hecho, se parece mucho a un llamado pagano a la adoración del sol. En el venerable día del sol, que descansen los magistrados y los residentes de las ciudades, y que se cierren los talleres. Con el trono ocupado por un emperador favorable, los líderes de la Iglesia romana ganaron en poder e influencia. En sus concilios dieron pasos atrevidos para imponer la observancia del domingo y animar a los creyentes a desecrar el sábado bíblico. Algunas de sus acciones adquirieron un sabor decididamente antisemítico. Los cristianos no deben judaizar al descansar en sábado, sino más bien trabajar en ese día, honrando así el día del Señor, domingo. Y si pueden, descansando como cristianos. Si se descubre a alguno siendo judaizante, que sea anatema de Cristo. Sus pronunciamientos en contra de los judaizantes se referían a los que, como los judíos, rehusaban trabajar en sábado. Los cristianos que hicieran eso debían ser excomulgados, es decir, expulsados de la iglesia. Esta posición extrema contra el sábado, combinada con una fuerte tendencia favorable al domingo, llegó a ser un pilar de la enseñanza católica. El cambio del sábado al domingo se convirtió en una marca de autoridad católica o papal. En el año 602, el Papa Gregorio dijo que los guardadores del sábado eran el anticristo. Los llamó judaizantes por su determinación de observar el séptimo día como un día de reposo y adoración. Escuché que ciertos hombres de espíritu perverso han sembrado entre ustedes cosas que son falsas y opuestas a la santa fe, a tal punto de prohibir cualquier trabajo en el día sábado. Los cristianos de la ciudad de Milán se atrevieron a guardar abiertamente el sábado, sin importarles los deseos de los dirigentes de Roma. La iglesia de Milán procedía conforme a las iglesias orientales, al parecer teniendo gran estima el sábado. Ellas, las iglesias orientales, se reunían en el día sábado para adorar a Jesucristo, el Señor del sábado. Por siglo, la publicidad para establecer el domingo como sustituto del sábado tuvo poco éxito. La campaña se intensificó más bien con el movimiento que amenazó dividir por completo las ramas orientales y occidentales de la cristiandad. Era un salto directo a la naturaleza y propósito de la observancia del sábado. ¿En qué consistió este asalto directo? En un reglamento que prohibía que los cristianos tomaran alimentos en el séptimo día. En otras palabras, un ayuno sabático. Esta idea antijudía se originó probablemente con Marción, un hereje que había sido expulsado de la iglesia en el segundo siglo de nuestra era. Marción quiso desacreditar el sábado por ser símbolo de la creación.
Para él, la creación era una obra mala, por un Dios malo, el del Antiguo Testamento. Él diferenciaba el Dios del Antiguo Testamento del Nuevo, un Dios de amor. La Iglesia rechazó eso porque la creación era una obra buena y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo. Entonces, él se empeñó en cambiar la celebración del día en lamentación. Por eso inició el ayuno en sábado. A pesar de su acción contra él, la Iglesia rescató su idea del ayuno y la usó con el fin de hacer que el sábado resultara poco atractivo. Era absolutamente contrario a lo que se enseñaba en el judaísmo, en el cual el sábado era un día de fiesta. Aún más, ayunar en sábado era quebrantar el sábado. Así que de esa manera se distanciaba el cristianismo del judaísmo. La estrategia de convertir el sábado en un día sin alimento fue muy efectiva, especialmente por cuanto el sexto día, viernes, era también un día de ayuno para muchos creyentes. En una sola generación, los jóvenes cristianos crecieron sintiendo repulsión por el sábado, el día de ayuno y depresión, y sintiéndose correspondientemente atraídos al domingo, el día de mucha comida y celebración. Fue la Iglesia romana que estableció el ayuno en sábado y la celebración en domingo. De hecho, en el siglo IV, el Papa Silvestre dijo que eso era bueno hacerlo, en desprecio a los judíos. Si los cristianos observan cada domingo alegremente debido a la resurrección, entonces debido a la sepultura, cada sábado debiera ser tenido para execrar a los judíos. En otras palabras, a los cristianos se les enseñó a ayunar el sábado como expresión de su desprecio por los judíos, al punto de ser dicho ayuno una maldición representada contra ellos. Pero aún esta estrategia específica contra el sábado no logró sino un éxito parcial. Prominentes dirigentes de la Iglesia se opusieron a ella. Hipólito, un obispo del tercer siglo, sentía que era un grave error. Inclusive algunos hoy piden que se ayune en sábado, lo cual Cristo no ha dicho, deshonrando así el Evangelio de Cristo. Hay incluso informes de que Agustín, uno de los padres de la Iglesia romana de mayor influencia, salió en defensa de miembros que no guardaban el ayuno sabático. Los dirigentes en Roma lograron finalmente imponer el ayuno en sábado a sus seguidores en el mundo cristiano occidental. Pero no se puede decir lo mismo de los del Oriente, donde la influencia ortodoxa era muy fuerte. Los cristianos orientales se resistieron, cuya noción del sábado era completamente diferente. El ayuno en sábado no hace ningún sentido a los ortodoxos porque el sábado es un día que marca dos grandes acontecimientos, la culminación de la creación y la de redención. Así que el sábado es un día de doble celebración y jamás podría ser asociado con ayuno y lamento. Este asunto del ayuno sabático podría parecernos desde nuestra posición moderna como una tempestad en una taza de té, pero se volvió parte de la lucha por el poder dentro de la Iglesia, una tensión entre Oriente y Occidente que eventualmente habría de dividir el mundo cristiano, desgarrándolo en dos partes. En el año 692, el emperador Justiniano II convocó un concilio eclesiástico en Constantinopla. La reunión es conocida como el Concilio de Trullo, nombrado así por el palacio donde se reunían los obispos. Esta sería la gran oportunidad para que la Iglesia oriental le asestara un golpe a la creciente influencia del Papa Católico de Roma. El canon 55 del Concilio de Trullo se basa en uno de los cánones apostólicos, el canon 64 y otros cánones de los concilios locales. La norma que establecen estos cánones es que no se debe ayunar en un día festivo. El sábado es un día festivo.
en que se celebran dos acontecimientos, la culminación de la creación y la de redención, así que jamás debiera asociarse con el ayuno. Esos obispos podían escribir 1.000.000 de leyes, pero todo eso no sería más que papel entintado si no contaba con la aprobación unánime de los más altos oficiales de la Iglesia. De modo que los obispos debieron enviar sus cánones a Roma para que el Papa los firmara. Los cánones fueron enviados al Papa porque él era el primer patriarca, el primero entre iguales, 5 patriarcas iguales, quienes constituían el liderazgo de la Iglesia. Como era costumbre en los concilios, dichos cánones tenían que ser aprobados y firmados por todos como señal de unidad de fe y orden. El Papa no los firmó porque encerraban una oposición al ayuno en sábado. Él no estaba en armonía con otras iglesias. Fue por eso que no los firmó. Él fue condenado y, por tanto, el emperador tomó una acción apropiada. Lo sentenció a arresto domiciliar. Así pues, el concilio de Trullo no decidió el asunto. En Occidente, los cristianos siguieron ayunando. En Oriente no lo hacían. El ayuno sabático siguió siendo un tema divisivo, un símbolo de la creciente tensión entre Roma y Constantinopla. En el año 867, Focio, patriarca de Constantinopla y el principal rival del Papa por el poder en el mundo cristiano, invitó a sus colegas orientales a otro concilio eclesiástico. Durante el concilio, acusó a toda la Iglesia occidental de ser culpable de herejía en 8 puntos. El cisma Fotien entre Constantinopla y Roma giró sobre varias cuestiones. El principal asunto fue el conflicto sobre el sábado, según los documentos primarios que relatan este conflicto. Mediante el fraude y artificio, ellos procuraron desviar a la gente de la fe pura de la cristiandad para corromperlos con sus errores. Les exigieron que observasen el ayuno del sábado en contra de los cánones de la Iglesia. En los siguientes 200 años, hubo muy poca interacción entre ambos bandos. Después, los antiguos conflictos se vieron agravados por nuevas disputas. Como monarcas rivales que se esforzaban por afianzar sus propios reinos, el Papa y el Patriarca de Constantinopla luchaban por adquirir la supremacía. El principal asunto que estaba en juego en 1054 en el Oriente y el Occidente fue la cuestión de la autoridad de la Iglesia. El Papa impuso costumbres occidentales o romanas sobre las iglesias bizantinas en Italia. Y uno de ellos fue la observación del ayuno en el día sábado. El Papa envió a uno de sus representantes más prominentes, el cardenal Humberto, para que negociara con Miguel Cerulario, el patriarca ortodoxo. El esfuerzo no produjo fruto. Ninguno de los bandos quiso ceder por causa de la unidad cristiana. Las cosas siguieron de mal en peor. Entonces llegó el 16 de julio de 1054. Entonces los legados del Papa, habiéndose cansado de la oposición del patriarca, como decían, optaron por la acción más insolente. En el 16 de julio, ellos se metieron a la iglesia de Hagia Sofía, y mientras los clérigos se preparaban para el servicio sabático de la 3:00 hora del día, colocaron la bula de excomunión en el altar principal a la vista de los clérigos y presentes. Saliendo de allí, ellos aún sacudieron el polvo de sus pies, como un testimonio contra ellos, exclamando: que Dios vea y juzgue. Tan pronto como los legados papales se hubieron perdido de vista, el emperador ordenó que el documento de excomunión fuera quemado. Miguel Cerulario convocó entonces otro concilio, el cual expidió su propia excomunión contra la Iglesia Latina. Así pues, los excomulgados excomulgaron a los excomulgadores. Es claro que la lealtad al sábado del cuarto mandamiento no se desvaneció fácilmente. Los esfuerzos de la Iglesia romana por promover el domingo como alternativa continuaron.
un subterfugio novedoso. Tomó la forma de una carta, la cual supuestamente había venido directamente del cielo. Dios ordenó que se santificara el domingo, pues Él mismo ha escrito ese mandato a los hombres. No sea que hagan un trabajo servil en domingo. La misma carta afirma haber sido escrita por Jesús. Dice que apareció sobre el altar de San Pedro en Roma, descubierta por un sacerdote que oficiaba la misa, quien se asustó mucho por eso. Una carta del cielo. Pensemos en eso. ¿A quién no le gustaría tener algo así en apoyo de sus opiniones? Esa sería un arma muy convincente para persuadir, especialmente al pueblo ignorante y supersticioso de la época medieval. No era fuera de común en la Edad Media que la gente apoyase sus pretensiones con cartas supuestamente caídas del cielo. Nada mejor que tener el apoyo de una carta de Dios. Es difícil precisar cómo la carta habrá llegado a Irlanda. La mejor explicación es que un monje irlandés haya ido de peregrinaje al continente, obtuvo allí la carta de alguna manera y trajo consigo a la casa. Nadie lo sabe de seguro, pero no importa cómo haya llegado, es un hecho que sabemos con toda precisión lo que decía. Todo el contenido de la carta fue preservado como parte de la ley de Irlanda. En Irlanda, la Epístola de Jesús es parte de una colección de obras sobre la observancia del domingo. Los primeros dos elementos son muy breves y hablan sobre algunos castigos. El tercer elemento es la carta en sí. Por último está un largo tratado legal que da detalles de lo que le sucedería en forma individual si cometiese ciertas transgresiones del domingo. Cualquier plaga o desgracia que ha caído en el mundo se debe a la transgresión del domingo. Hay bestias, más aún, en ciertas partes del Oriente, que han sido enviadas a los hombres para tomar venganza de la transgresión del domingo. Algunas amenazas en la carta son fantasiosas y quizá espantosas. Dice que grandes bestias y langostas están tan solo esperando tomar venganza por transgredirse el domingo. Habrá tempestades con truenos y rayos, granizadas. Habrá serpientes voladoras en el cielo. Más aún, grandes males y destrucción ocurrirán si la gente quebrantara la ley dominical. A la puerilmente medieval, esas amenazas de castigos milagrosos deben haberle parecido aterradoras. Mejor dedicarse a la observancia del domingo que arrostrar los terrores de plagas y catástrofes sobrenaturales. Esta así llamada Epístola de Jesús apoyaba con toda claridad las decisiones de los concilios eclesiásticos y las declaraciones de los papas, pero se hallaba en conflicto directo con la ley sabática de los 10 mandamientos. La Epístola de Jesús pertenece a la cuantiosa literatura apócrifa, es decir, no es canónica ni es parte de la Biblia y no debiera ser creída de ninguna manera al pie de la letra. Esta carta de Jesús muestra cuán determinados estaban los líderes católicos medievales a cambiar el sábado bíblico por el domingo. En otros siglos y lugares se usaron ardides parecidos, también apoyados en supuestos mensajes celestiales. En el año 1200, Eustaquio de Fly, un abate francés, llegó a Inglaterra y comenzó la versión medieval de una campaña de reavivamiento religioso. Predicaba que la gente no debía comprar ni vender en domingo. Al ver que sus esfuerzos eran infructuosos, se volvió a casa en Francia. En el 1201 él vino de nuevo. Esta vez estaba unido con una carta supuestamente enviada del cielo y dejada sobre el altar de San Simeón en Jerusalén, en la cual se decía que Dios mismo iba a castigar a aquellos que trabajaran o compraran y vendieran en domingo. La tentativa de hacer cumplir la abstinencia de trabajar en domingo continuó durante la Edad Media a través de concilios eclesiásticos, órdenes, papeles, ley canónica y juzgados. Y el hecho de que se intentó continuamente hacer cumplir esa ley significa que no se cumplía.
En general, sin embargo, la Iglesia de Roma logró establecer e imponer la observancia del domingo. Después de todo, los reyes y emperadores reinaban bajo la autorización del Papa y tenían la obligación de hacer cumplir las leyes eclesiásticas. Además, excepto en unas pocas regiones, la Iglesia controlaba el acceso a las Sagradas Escrituras. El ciudadano común dependía casi exclusivamente del sacerdote para el estudio y la comprensión de la Biblia y sus enseñanzas. Hubo lugares remotos donde las escrituras se mantuvieron en el lenguaje de la gente, y en esos lugares hubo grupos muy valientes que se resistieron ante la autoridad de la Iglesia y siguieron guardando el sábado del séptimo día. En las montañas del norte de España y de Italia y en el sur de Francia hay grupos íntegros de individuos que son legendarios por su resistencia al poder de Roma. Gente como los albigenses, los catari, los pasagini y los waldenses. Informes provenientes de esa época nos dicen que entre esos grupos había muchos que observaban el séptimo día, sábado. Los oponentes acusaban a los cátaros y algunos de los valdenses de enseñar que los cristianos debían guardar al pie de la letra la ley de Moisés. Los pasaginos guardaban el sábado porque creían que existía aún antes del Decálogo. Hay un informe del siglo XII del grupo Catari. 4 hombres y una niña, quienes, mientras viajaban por Collonges, en Francia, fueron capturados y quemados en la hoguera por no asistir a la iglesia en domingo, día del Señor. La combinación de la Iglesia y el Estado tenía el poder de imponer su voluntad, aún por la fuerza de las armas. No vacilaba en usar la persecución y la coerción contra los disidentes. Apareció entonces en escena Juan Wycliffe. Ahora, el mundo cristiano nunca volvería a ser como antes. Juan Wycliffe nació en Yorkshire, en un pueblito llamado Hipswell, de una familia rica, en una casa feudal. Sus padres tenían suficiente dinero para enviarle a la Universidad Oxford para su educación, la cual se convirtió en su hogar definitivo, el centro de su vida, de su interés y de su influencia. Juan Wycliffe era un hombre apasionado por la palabra de Dios y procuró dar a conocer esa palabra al pueblo inglés. Amaba la palabra de Dios a tal punto que estaba dispuesto a enfrentarse a las autoridades de la iglesia de su tiempo, aun a costo y riesgo personal. En cuanto a la lectura personal de la Biblia, la iglesia establecida tomó el punto de vista de que la gente ordinaria es muy tonta para hacerla. Se necesitaba alguien con años de educación de alto nivel para entender bien la Biblia. La jerarquía eclesiástica se opuso a que la Biblia estuviese disponible en la lengua vernacular para el laico, porque eso burlaría la función del sacerdote y daría cierta autoridad al laico para interpretar las escrituras por sí mismo. Juan Wycliffe le comprendía y respetaba a la gente. En su tiempo, toda instrucción y enseñanzas religiosas se impartía a través de la iglesia instituida. Pero la iglesia instituida no estaba enseñando la palabra de Dios a la gente. Wycliffe pensaba que las enseñanzas de la Biblia eran suficientemente claras como para que la gente común las pudiera comprender. Si la tuvieran a su alcance, podrían decidir por sí mismos qué creer y cómo actuar. Y yo creo que hasta cierto punto la iglesia temía eso, porque les iba a quitar el poder, la autoridad y el prestigio que gozaban en ese tiempo. El motivo por qué Juan Wycliffe se puso a traducir la Biblia al inglés responde a su opinión de que la autoridad suprema en cuestión de fe y conducta es la Biblia. Wycliffe fue la fuerza motriz para traducir la Biblia al inglés de los siglos XII al XV. Se le ve como el padre de este proyecto. Juan Wycliffe no limitó sus esfuerzos a la traducción de la Biblia. Se convirtió también en un crítico articulado y persistente de la Iglesia. En su mano, la pluma llegó a ser un arma.
la Iglesia le proveyó amplia provisión de blancos, como cuando el Papa Inocencio III declaró que era necesario que toda la gente estuviera sujeta al obispo de Roma. Wycliffe sintió que la autoridad papal, primero que nada, no tenía base en las Escrituras. En segundo lugar, le pareció que estaba corrompida. Había distorsionado el Evangelio. Había añadido muchas instituciones humanas, al parecer con el objetivo de reunir fondos para Roma. Y él se opuso a esa corrupción general del sistema papal. A Wycliffe le pareció que el Papa estaba haciendo la obra del Anticristo. Wycliffe era visto por sus oponentes desde dos ángulos distintos. Por un lado, creo que él era muy admirado, pues era profesor de teología y de filosofía en la Universidad de Oxford y el teólogo más conocido de su tiempo. Por otro lado, le veían como alguien peligroso. La posición de la Iglesia Católica Romana hacia Wycliffe fue que él era el mayor hereje de todos esos tiempos, porque él atacaba a la Iglesia muy enérgicamente como el Anticristo. Juan Wycliffe podría haber vivido una vida pacífica si se hubiera guardado sus opiniones para sí, pero al lanzar andanada tras andanada con la lengua y la pluma, se convirtió en un estandarte alrededor del cual se congregaron otros que pensaban como él. Era un hombre carismático que atrajo a muchos leales seguidores y partidarios. Los seguidores de Wycliffe se llamaban Lollardos. Los Lollardos se inspiraban en Wycliffe para distribuir la Biblia entre la gente ordinaria, la Biblia en inglés. Ellos iban por las áreas rurales, vestidos de togas rojizas, sandalias, bordón en mano y casi nada más, por toda Inglaterra. Al principio, el nombre Lollardo sonaba irrisorio y despectivo. La palabra en sí viene del holandés luller, que quiere decir hablar entre dientes. Se les decía que mascullaban las palabras o eran fanáticos religiosos. Al final, el nombre fue aceptado por los propios Lollardos. En un lindo texto sobre la traducción de la Biblia, se dice que Jesús mismo era el gran Lollardo que jamás hubo. Una cuestión de todos los tiempos era el asunto de la autoridad. Había dos opiniones. La Iglesia decía que la autoridad radicaba en ella porque era infalible y que Dios la había dado dicha autoridad. Por otro lado, los Lollardos creían que Dios era la máxima autoridad a través de las Escrituras. Con el tiempo, el movimiento Lollardo se fue a la clandestinidad y al pietismo. Lo que quiero decir con esto es que estudiaban la Biblia con carácter literal, procuraban aplicarla a sus pensamientos y a sus vidas de tal manera que estuvieran en armonía con las Escrituras. Algunos Lollardos se convirtieron en sabbatistas, afirmando que el culto debía hacerse en el séptimo día, conforme a las Escrituras, porque creían en la interpretación literal de la Biblia. En realidad, la única manera como sabemos de los Lollardos como guardadores del sábado es por medio de las actas tribunales. Por ejemplo, tenemos el informe de una persona llevada a la corte, Juan Seño, juzgado en 1402 por practicar sus creencias sabbatistas. Su declaración fue que continuaría haciéndolo hasta que alguien le comprobara con las Escrituras de que él estuviera en error. Con esa visión de las Sagradas Escrituras, no es de extrañar que entre esos Lollardos hubiera quienes guardaran el sábado. Fueron los precursores de muchos que volverían a descubrir el sábado durante la Reforma Protestante. En 1377, el Papa Gregorio XI publicó una declaración oficial acusando a Wycliffe de herejía, pero la Iglesia romana no pudo restringir efectivamente la expansión de sus ideas. Eran demasiado poderosas, demasiado convincentes. Una vez que llegaron a los centros educacionales de Europa, no hubo forma de detenerlas. Las enseñanzas de Wycliffe inspiraron ideas revolucionarias en las mentes de los primeros reformadores protestantes. Por eso los historiadores
han llamado a Wycliffe la estrella matutina de la Reforma. La Iglesia de Roma atacó violentamente a los que creían que las Escrituras tenían la autoridad sobre la Iglesia. Wycliffe murió de causa natural, pero muchos de sus seguidores no tuvieron esa suerte. Se desencadenó una severa persecución en forma efectiva, porque la Iglesia y el gobierno inglés mantenían entre sí una estrecha relación. En los últimos siglos de la Edad Media, la relación Iglesia y Estado era casi íntima. Ambas instituciones se llevaban muy bien. En gran parte, los eclesiásticos más antiguos, los obispos de la Iglesia inglesa, administraban el Estado a favor del rey. Por otro lado, el Estado apoyaba a la Iglesia, especialmente a través del decreto parlamentario de 1401, conocido como el decreto para quemar a los herejes. De esta manera, el Estado retribuía el favor a la Iglesia y mantenía su posición exclusiva sobre los herejes minoritarios conocidos como lollardos. A pesar de la oposición proveniente de la confederación que formaron la Iglesia y el Estado, las ideas de Juan Wycliffe se arraigaron en el corazón de muchos en Inglaterra, incluso algunos miembros pudientes de la nobleza. Juan Oldcastle era uno de los nobles que tomó interés en los puntos de vista de Wycliffe. Colaboró de varias maneras, por ejemplo, con dinero y predicando él mismo los postulados de Wycliffe. Cuando eso se prohibió por un decreto parlamentario bajo prisión o pena de muerte, él continuó haciéndolo. Al final fue arrestado y quemado en la hoguera. Las instituciones religiosas tienen la triste historia de recurrir a la fuerza cuando les falla la persuasión. Eso es muy cierto cuando la Iglesia y el Estado se unen, tal como ocurrió con la Iglesia de Roma en la Edad Media. Si se podía mantener la suprema autoridad de la Iglesia, las enseñanzas de la Biblia podrían permanecer despreciadas y olvidadas. Pero si la Biblia llegaba a ser considerada como la sagrada fuente de doctrina y la guía legítima de la conducta cristiana, el poder de la Iglesia y sus tradiciones se verían profundamente debilitados. Y gracias a Juan Wycliffe, eso es precisamente lo que sucedió en los siglos anteriores a la Reforma Protestante. A medida que crecía el conocimiento de la Biblia, aumentaba también la comprensión renovada del plan de Dios para la humanidad, como lo revela el Decálogo. Y desde luego, esto viene a incidir en nuestra historia del séptimo día. Una vez que la Biblia estuvo disponible en el idioma de la gente común, se estableció el escenario para el redescubrimiento del sábado bíblico. Y esa es la historia que contaremos cuando volvamos trayendo la parte número 4 de Un santuario en el tiempo.